Crucificado y juzgado. Ese es el título de la lección de esta semana. Estudiemos juntos lo que la palabra de Dios tiene para decirnos. Los últimos días de Jesús en esta tierra, esa última semana que Él pasó, y específicamente esta semana hablaremos de la crucifixión y de su muerte, pero también de su juicio. Es increíble cómo se dio todo tan rápido, ¿no? Una vez que arrestaron a Jesús, los actos que de ahí se desencadenaron fueron terribles. Yo sé que a veces uno lee la escritura y no percibe todo como tan duro. Yo recuerdo cuando veía las películas de la Pasión, esa parte donde maltrataban a Jesús, casi nunca las podía ver, esa representación que se hacía. Pero cuando uno lee el libro deseado a todas las gentes y trata también de imaginar lo que tuvo que ser el arresto, la crucifixión y la muerte de Jesús, fueron escenas realmente, aparte de conmovedoras, muy fuertes, con un contenido de violencia altísimo. Y la razón es que, como lo dijimos en la lección pasada, Satanás quería acabar con la vida de Jesús. Y no solo quería acabar físicamente con Jesús, espiritualmente también lo quería destruir, lo quería abatir. Quería que a través del sufrimiento físico Jesús se arrepintiera e incluso ni siquiera llegara a la cruz. Quizá hubiera muerto Jesús antes, producto del maltrato y todo lo que sufrió. Pero nosotros sabemos que detrás del telón hay un plan para salvarnos, hay un plan para salvar al ser humano. Y que Dios está ahí, Dios está presente al lado de su Hijo. Como hemos visto en la lección de esta semana, la crucifixión era realmente una manera complicada de morir. Era quizá la más dura de la época. Y yo creo que si existiera en nuestros días, sería bastante complicado observar una crucifixión. Nosotros vemos aquí cómo San Marcos nos cuenta en el capítulo 15, los versículos 15 al 20, Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después para ser azotado y que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpearon en la cabeza con una caña, y le escupían. Puesto pues de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Sin embargo, lo que podemos observar aquí es que la lección presenta diferentes ironías, ¿no? La ironía de saber que estos soldados que se estaban burlando, estaban reverenciando lo que ellos consideraban supuestamente un rey, pero no supuestamente, porque nosotros conocemos el trasfondo. Y la ironía es que ellos estaban postrando a la vez ante el Rey del Universo. Si nosotros vemos en contexto quién es Jesús, como lo relata San Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, podemos darnos cuenta que Jesús es el Rey del Universo, es el Creador del Universo, y que en el cielo realmente los ángeles lo reverencian. Y aquí lo que tenemos, hermanos, es un profundo acto de amor por la salvación del ser humano. Si aún los seres humanos en situaciones extremas sacamos muchas veces lo peor de nosotros, imagínate Jesús con el poder que tenía. Si el amor no hubiera sido la motivación principal de ir a la cruz, los rayos pudieran haber caído y los soldados pudieran haber sido hechos polvo en cuestión de segundos. Sin embargo, todo el sacrificio de Jesús no es solo la cruz. Su vida misma ya es un sacrificio. Filipenses dice que la misma encarnación lo es, porque venir a este mundo despojado de su gloria, a enfrentarse a aquel príncipe que había enfrentado en el cielo, según lo cuenta Apocalipsis 12, pero ahora en un terreno desigual, en una guerra completamente desigual. Pero el propósito de Jesús es llegar hasta el final y llegar hasta la cruz. Nosotros tenemos un privilegio, es la ampliación que el Espíritu Profecía hace de estos sucesos, y en el libro deseado a toda la gente se nos narran estas escenas de manera contundente. Es impresionante la violencia, el dolor que hubo en la muerte de Jesús, en su crucifixión, en el martirio que sufrió. Esta semana me parece interesante cómo la lección habla de diferentes ironías, ¿no? Ahora es irónico también lo que en San Marcos capítulo 15, 31, como ellos dicen, a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Llegamos a ese momento de la vida de Jesús donde aquí es el todo por el todo. Jesús está dispuesto a morir, pero la crucifixión de por sí ya era una manera terrible de morir para cualquier ser humano. La violencia ejercida contra Jesús por los romanos, por los líderes religiosos, por el Sanedrín, realmente tiene que ver con el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Detrás del telón está el enemigo tratando de llevar a Jesús al límite. Al final estamos a punto de ver, hermanos, la resolución de un conflicto que comenzó en el cielo. Claro que ese conflicto llega hasta nuestros días. Nosotros hoy todavía somos afectados por ese conflicto. Todavía hoy la muerte nos puede alcanzar.
Sin embargo, la muerte de Jesús es el acto más contundente en contra de las fuerzas del mal y en contra de ese plan de menoscabar el nombre y el carácter de Dios. Porque ahora con la muerte de Jesús está siendo evidente que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios mismo. Ahora piensa por un momento en los ángeles que lo han visto en el cielo, que lo han reverenciado y adorado como su general. Ellos tener que ver también a Jesús ahorita sufriendo. Y como dice Filipenses, despojado de su gloria por voluntad propia. Y eso nos llevaría a pensar, ¿fue abandonado Jesús por Dios? Porque en la lección del miércoles se nos dice, San Marcos 15, 33 al 41, que Jesús finalmente se siente abandonado por Dios. Y dice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, lo que se traduce como Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Realmente estaba Jesús desamparado? ¿Había sido abandonado por su Padre? El libro de Sábado a toda la gente dice que el Padre estaba al lado de la cruz. Jesús no estaba solo, pero es que a Jesús finalmente no lo mata la cruz. A Jesús lo mata la agonía del pecado. Y hay algo interesante que algunos teólogos han presentado, y es que la paga del pecado es la muerte, como dice Romanos 6:23. ¿Pero cuál muerte? Porque al final nosotros, aunque nos arrepintamos del pecado, aunque vamos a Jesús, aunque nos bauticemos, posiblemente si Jesús no regresa 50, 100 años, nosotros vamos a tener que gustar la muerte. Pues ¿cuál? La primera, la que es la consecuencia también del pecado de Adán, porque volvemos al polvo. Pero realmente esa no es la paga del pecado, porque aunque uno guste de esa muerte, puede resucitar y va a vivir eternamente. Entonces uno no tuvo la verdadera paga del pecado. Entonces lo que aquí podemos ver es que la paga del pecado es la muerte, sí, pero la muerte segunda, la muerte eterna, que no es otra cosa que la separación eterna de Dios. Y algunos teólogos afirman que Jesús, con esta frase prácticamente, está gustando la segunda muerte. Él está experimentando la separación completa de Dios, porque Jesús murió también para salvarnos, pero finalmente su muerte nos va a dar vida eterna. Entonces la muerte de Jesús de lo que realmente nos libra es de la segunda muerte, la muerte eterna, que la Escritura llama esto la separación completa entre el hombre y Dios, el dejar de existir para siempre. Esa es la verdadera paga del pecado, y por eso Jesús murió para pagar la paga del pecado, que es la muerte, y librarnos de la muerte eterna, de la condenación para siempre. Y la pregunta es, ¿finalmente había sido Jesús abandonado por su Padre? Y la respuesta es que no. El Padre estaba ahí, como alguien decía una vez, y es que ¿dónde está Dios cuando los inocentes sufren? La respuesta es que Dios está siempre a su lado. Dios está a tu lado. Ese es el propósito también de nosotros estudiar estas lecciones. Dios va a estar siempre a tu lado, no importa la oscuridad o las tinieblas que estén a nuestro alrededor. Finalmente Jesús es llevado a descansar. Cuán irónico es aquí que los seguidores de Jesús, los que habían prometido estar con Él hasta la misma muerte, no están en la escena. Y quien aparece es un miembro del Sanedrín. Sin embargo, Dios tiene un lugar para todo. La muerte de Jesús no es otra cosa que la consumación de todo lo profetizado en el Antiguo Testamento. Jesús está poniendo con su muerte fin a todo el sistema antiguo de sacrificios. Ya no más fiestas, ya no más sacrificios de corderos. Ahora el verdadero Cordero Pascual, el que quita el pecado del mundo, ha muerto por los seres humanos. Y finalmente, al decir el consumado es, está consumando también nuestra salvación. Después llevado a descansar, para 3 días después, como lo veremos en la siguiente semana, resucitar para asegurar nuestra salvación. Esta semana no es una lección cualquiera, pues esta semana estamos estudiando el acto más grandioso de todo el universo. En medio del conflicto entre el bien y el mal, el Hijo de Dios, Dios mismo, ha venido a este mundo para salvar a sus hijos, para decir que el pecado no reinará para siempre, para decir que el dolor y el sufrimiento tienen una fecha de caducidad, que tú puedes estar pasando la crisis más profunda de tu vida. Recuerda que Jesús vendrá pronto, y que así como murió en la cruz y selló nuestra salvación, y ahora intercede por nosotros ante el Padre, Él regresará, ya no como varón de dolores experimentado en quebrantos, sino que ahora vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y te ayude a perseverar en la fe hasta el día de su regreso.